Hoy nos toca el capítulo número 6 del libro de Job. El capítulo número 6 del libro de Job. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título el capítulo: Job reprocha la actitud de sus enemigos. Dice: respondió entonces Job y dijo: oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesaría ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? ¿Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Sería aún mi consuelo. Si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras, o es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer, y que todo auxilio me ha faltado? El atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas, que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del dolor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Seba esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo: traedme y pagad por mí de vuestra hacienda. Libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Enséñame y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero que reprende la censura vuestra. Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado, que son como el viento. También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Volvemos al inicio. Dice:
Job reprocha la actitud de sus amigos. Eso es lo que engloba este capítulo. ¿Y cuál fue la actitud de sus amigos? Recuerden que en el devocional pasado habíamos leído que los amigos pensaban de que todo lo que a Job le estaba pasando era porque Dios lo estaba corrigiendo, porque algún mal, en algo había fallado a Dios, que Dios le estaba disciplinando, que Dios le estaba corrigiendo, que todo lo que él estaba viviendo era por la mano de Dios, pero por haber hecho algo mal delante del Señor. Entonces estábamos comentando, ¿verdad?, que con esta historia de Job, fíjense que Dios, el Señor allí en la palabra, dice que era Dios Job un hombre justo, un hombre apartado del mal, un hombre perfecto. O sea, define a Job como un hombre de verdad, un hombre de Dios, un hombre recto, apartado del pecado, del mal, perfecto en todos sus caminos. Y sin embargo vimos lo que le pasó. El mismo día murieron los 10 hijos, quedó arruinado y se enfermó también físicamente de su piel. Y aparte de eso, la mujer que era la que tenía que apoyarlo, la que tenía que estar al lado de él, le dice que se muriera, que maldijera a Dios y se muriera. Entonces vemos que todo eso le ocurrió, no fue porque él abrió puerta, no fue porque él pecó, no fue porque él ofendió a Dios y tenía una falta y vino Dios y derramó, desató la ira sobre él, como de repente muchas personas pensaban, los amigos allí pensaban, que el mal que él estaba viviendo era por algún pecado. Pero ya nosotros sabemos que no es así, porque vemos que Dios prueba los corazones también. Cuando Dios está probando a alguien, pasándolo por prueba, por el desierto, todo eso, la persona pasa muchas cosas, pruebas, dificultades. ¿Qué son pruebas? Las dificultades, cosas negativas. Pero no porque la persona pase cosas negativas quiere decir que eso le está pasando porque está pecando, porque está mal, porque Dios está irado con él. No. Cuando Dios está pasando por pruebas, eso es lo que significa prueba, tribulación. Va a ser probado en áreas de su vida. Y esas pruebas pues son dolorosas, son procesos. Dios prueba su fe, Dios prueba el carácter de Cristo en él. O sea, muchas cosas Dios puede probar en la persona. Cada quien pasa su prueba diferente, pero todos sus hijos y sus hijas son probados, pasados por desierto. Y de diferente manera, porque el Señor dice, ¿verdad?, que no le da prueba a alguien, más prueba de lo que no pueda soportar. O sea, le da, él sabe hasta cuánto puede soportar cada persona. Y aquí vemos la capacidad que tenía Job. Aquí vemos, porque si Dios dice que no le da más prueba a una persona que no pueda soportar, eso quiere decir que esta prueba que Dios le había puesto a Job, sí la podía soportar y la soportó. Tanto así pues que al final él pasó la prueba. Pero vemos que esta prueba fue un proceso, fue un camino donde en cierto momento flaqueó, se quebró como ser humano. Al principio comenzó muy bien, diciendo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito el nombre del Señor, desnudo salí de mi madre, desnudo me voy. ¿Cómo? Bueno, no le importó la muerte de sus hijos en una manera positiva, como diciendo, quien me dio a mí los hijos fue Dios, y Dios fue quien se los llevó. Pues uno está conforme con eso, porque Dios hace como Él quiera, su voluntad. Yo no nací con riqueza, Dios permitió que tuviera esa abundancia, todo eso ganado, pero Dios me lo quitó, bendito su nombre. Prácticamente eso era lo que estaba diciendo. Pero llegó un momento donde él se quebró. Acuérdense que ahí juega un papel muy importante las emociones, todas esas cosas. No fue fácil, como dijimos, la esposa, que era la que tenía que apoyarle, también el enemigo hablando a través de su boca. Porque eso fue el principio lo que el enemigo decía. Quítale todo para ver si no te maldice. Y fíjense como la misma mujer le dijo, pero maldice a Dios y muérete. El mismo enemigo hablando por su boca. Y vemos pues que en ese momento él se quebró y comenzó a desear
la muerte del día que nació, empezó a maldecir el día que nació. Y allí pues pecó, allí pecó. Los amigos le hablan con él, le dicen sus cosas, pero le hacen entender de que algo habrá hecho que está pasando por eso, algo. Entonces vemos que hoy en día, cuando uno está pasando alguna situación negativa o pasando por prueba de Dios, un desierto, sabemos que siempre va a estar alguien usado por el enemigo que va a decir eso. Ay, manita, pero te está pasando todo eso. Dios mío, ¿no será que habrás hecho algo? Dios mío, ¿habrán hecho algo en tu casa? Que el Señor está permitiendo todas estas cosas horribles. O sea, siempre alguien va a ser usado. Aquí como vemos que los amigos fueron usados en tal momento, pensando de que, bueno, está viviendo todo eso porque Dios lo está castigando. Algo hizo en contra de Dios, algo le faltó que Dios está haciendo. Y sabemos que no fue así. Sencillamente Job estaba pasando por una prueba. Así como hoy en día cada uno de nosotros pasamos por pruebas. Pruebas. Dice la Biblia que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. Entonces cada quien sabemos cómo tiene su vida delante de Dios. Usted sabe si usted está haciendo cosas que a Dios le desagrada. Usted sabe si usted está viviendo en desobediencia. Usted es el que sabe. Usted sabe la vida delante de usted. Entonces usted sabe si usted tiene áreas que están mal. Y claro, muchas cosas llegan a la vida nuestra. Si estamos en áreas que estamos mal, claro, por ahí está la puerta abierta al enemigo. Pero usted sabe su caminar, usted es la que sabe. Porque si usted examina su vida y usted ve que está caminando bien delante del Señor, que está recta delante de Dios y está pasando cosas, tribulación, bueno, lo más probable es que esté pasando por prueba, por desierto. Porque Dios prueba los corazones, Dios prueba a las personas, a sus hijos, a sus hijas, y los hace pasar por desierto. Todo para formarlos. Entonces, vemos, Job reprocha la actitud de sus amigos. Respondió entonces Job y dijo a lo que sus amigos estaban diciendo allí: oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Ahí es lo que estaba diciendo, ¿verdad? Que si pudieran pesar su sufrimiento y poner sus problemas en una balanza, dice que pesarían más que toda la arena del mar. Que por eso hablé impulsivamente, o sea, por eso él habló y dijo todas esas cosas. Por eso. Se estaba ahí pues justificando, estaba explicando. Dice, por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. Dice, pues si Dios, Jehová de los ejércitos, me ha derribado con sus flechas y el veneno de ellas infectan su espíritu, entonces los torrentes de Dios, los terrores de Dios están alineados contra él. Entonces él dice que acaso él tiene derecho a quejarse. Dice, no rebuznan los burros salvajes cuando no encuentran hierba y mugen los bueyes cuando no tienen que comer. Y ahí sigue él hablando que no se queja la gente cuando a la comida le falta la sal. Que hay alguien que desee comer la insípida clara del huevo. Entonces él dice, cuando él lo mira, que su apetito desaparece. Solo pensar en comer la que le da asco. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Fíjense, o sea, que se otorgara su petición, que Dios le concediera su deseo. Prácticamente le estaba pidiendo a Dios que lo acabara con él, que lo aplastara, que él quisiera que extendiera su mano y le matara. Dios mío. Dice, al menos con eso puede consolarse, que a pesar del dolor,
no ha negado las palabras del Santísimo. Y allí en el 11 él dice, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? Prácticamente él estaba diciendo allí que no tiene ya fuerzas para seguir, que no tiene nada por lo cual vivir. Claro, ya él dice, he perdido todo. ¿Ya por qué? O sea, no tiene fuerza, no tiene ánimo. ¿Por qué voy a seguir luchando? Me quitó mis hijos, ya mis hijos no están. Perdí todo. No tengo nada. Ahí vemos que cae en una profunda tristeza, en una profunda depresión. Se quebró. Dice, ¿es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? No es así que ni aún así a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado. Dice, no estoy desamparado, por completo, sin ninguna oportunidad de salir adelante. El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Dice, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Ahí estaba diciendo allí que sus hermanos han demostrado ser tan poco confiables como un arroyo de temporada que desborda su cauce en la primavera. Juan crece por el hielo y por la nieve derretida. O sea, él esperó como si nos pasara hoy en día. Él esperó que sus mejores amigos, sus amigos y amistades cercanas, de verdad fuera un apoyo de darle aliento. Aliento en el sentido de que no lo condenaran. Él está consciente que él estaba caminando en integridad. Él sabe que no estaba pecando contra Dios, que no estaba haciendo cosas que a Dios ofendiera. Él sabía que todas las cosas las hacía con rectitud. Y que le vengan más bien a decir, estás viviendo, estás pasando eso, algo habrás hecho. O sea que los amigos dudaron de su lealtad hacia Dios, dudaron de su caminar, de su integridad hacia Dios. Dice, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Seba, esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora, ciertamente como ellos sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda. Ahí le estaba diciendo Job, ¿verdad? ¿Alguna vez le he pedido que me regalen algo? ¿Les he suplicado que me den algo suyo? Libradme de la mano del profeta, y libradme de la mano del opresor, y redimidme del poder de los violentos. Enséñame y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Dice, les he pedido que me rescaten de mis enemigos o que me salven de personas despiadadas. Le dice, enséñenme y me quedaré callado. Muéstrenme en qué me he equivocado. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero que reprende la censura vuestra. Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento. Dice que sus palabras sinceras pueden causar dolor, pero ¿de qué sirven sus críticas? ¿Creen que sus palabras son convincentes cuando ignoran su grito de desesperación?
también os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Fíjense que le está diciendo, también arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo, o sea, para él. Ahora pues, si queréis miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Mírenme, les mentiré en su propia cara, le estaba diciendo Jacob. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Fíjense las palabras, todas las palabras y el reproche de Job hacia la actitud de sus amigos. Fíjense que esto de las pruebas, porque es una prueba, porque allí mismo lo dice la palabra del Señor, Dios le estaba permitiendo a Job pasar por una prueba. Vemos que esto de las pruebas es un proceso, lleva su tiempo, donde en medio de la prueba van a pasar muchas cosas. Va a ser probado todo, nuestra fe, nuestro carácter, nuestra actitud. Dios el Señor va a probar muchas cosas en nosotros. Va a probar nuestro corazón. Fíjense sus amistades, sus amigos cercanos, siendo Job un hombre recto, un hombre de bien, un hombre justo, un hombre apartado del mal. Y vienen sus amigos a decirle que si estaba viviendo eso, bueno, algo había hecho, que Dios estaba airado, disciplinándolo por lo que él había hecho. Se supone que venían a consolarlo, a hablarle bien, y le dicen que por algo Dios está haciendo todas esas cosas en su vida. Algún pecado habrá, algo malo habrá. Donde Job está consciente de que él estaba viviendo en integridad, porque cada quien sabe cómo vive. Cada quien sabe cómo vive. Job se justifica y dicen prácticamente, imagínense, por lo que me estaba pasando, que pues que él llegó a un momento donde ya no pudo, se quebró y empezó a desear y a hablar, que ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra boca, en medio de las pruebas, en medio de lo que Dios nos permita vivir. Tenemos que cuidar mucho con lo que sale de nuestra boca. Cuando una persona está triste, deprimida, cuando una persona está allí, pues como quien dice, entre la espada y la pared, mal, en opresión por todo lo que está viviendo, hay que tener cuidado con la boca. Hay que tener cuidado con la boca, porque tenemos que entender que cuando Dios permite que pasemos cosas en esta vida, Dios las está permitiendo. Recuerden que el enemigo no puede venir a hacer lo que él quiere. Cuando el enemigo viene a atacar a una persona o a hacer cosas en la vida de una persona, un hogar, una familia, es porque Dios lo está permitiendo, y todo con un propósito, porque Dios es un Dios de propósito. Dios no le va a dar permiso al enemigo a que venga a atacar o a hacer algo por nada, porque el enemigo quiere, no. Entonces tenemos que meternos con el Señor en ayuno y oración, buscando al Señor, para que el Señor nos muestre y nos revele. Y el Señor le va a mostrar si usted está pasando por prueba, si está pasando por desierto, qué es lo que está pasando. O usted tiene allí puerta abierta, el Señor se lo va a mostrar, porque usted misma también debe saber. Cada uno de nosotros conocemos nuestra condición. Si le estamos o no le estamos fallando al Señor. Si le estamos o no estamos fallando al Señor. Y aunque en algún momento nosotros, como dice allí, cuando nos quebremos, como así se quebró Job, de la presión, de lo que le estaba sucediendo, que en algún momento le fallemos a Dios, sabemos que la palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar el rostro de Dios, ponernos a cuenta con Dios. Decirnos, Padre, metí la pata, perdóname. Dije esto, dije aquello, dije cosas que no tenía que decir, Padre, perdóname. Perdóname. No importa lo que usted haya hecho, no importa hasta qué punto usted haya cometido errores, usted sabe que todo eso se arregla cuando uno reconoce los pecados, cuando uno reconoce de que le ha fallado a Dios. Uno se pone a cuenta con Dios y ya, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, dice la palabra del Señor, que el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Por muy mal que uno haya fallado, por muy mal que uno haya hecho, no importa la magnitud, lo grande, ay Dios mío, lo más malo. Si usted de verdad se arrepiente,
el Señor le recibe, el Señor le perdona. Y así como dice la palabra, que Él hiere, pero también sana. No importa lo que haya pasado, usted acérquese al Señor, póngase a cuenta con Dios, apártese de todo lo malo. Y Dios le va a sanar, Dios le va a levantar, Dios le va a restaurar. Y eso lo vemos que, lo vamos a ver más adelante con el caso de Job. Fíjense que Dios ahí pecó, empezó a maldecir el día que nació, dijo muchas cosas. No dijo una palabrita, dijo muchas cosas. Pero a la final, ¿qué? Vemos como Dios le bendice, le da el doble. Le da el doble. Entonces, si hemos cometido algún error en ese proceso de prueba, si hemos cometido alguna falta, nos metemos con el Señor y el Señor nos perdona. Buscamos nuevamente el rostro de Dios y el Señor allí nos perdona, nos sana, nos limpia. Y borrón y cuenta nueva, seguimos adelante. Como un dicho que dice, para adelante porque para atrás espantan. Y eso es gracias a la bendición de la cruz, gracias que estamos en el nuevo pacto, gracias que estamos bajo la gracia. Y como dice la palabra del Señor, que 7 veces cae el justo, pero 7 veces el Señor lo levanta. Sabemos que este caminar no es fácil, porque sabemos que los hijos de Dios tienen que caminar por el camino angosto. Un camino angosto, difícil, porque es angosto. Muchas pruebas, mucha tribulación, mucho ataque, mucho levantamiento. Pero sabemos que el Señor está con nosotros y Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Dice la palabra del Señor. Y que ningún arma forjada en contra nuestra va a prosperar. Entonces tenemos que caminar confiando en el Señor, creyendo en el Señor, de que no estamos solos. Que en medio de cualquier situación el Señor va a extender su mano. Que en medio de cualquier situación el Señor nos va a ayudar. El Señor no nos va a abandonar, no nos va a dejar solos. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso. Porque no vamos a dejar de vivir tribulación. No porque yo lo diga, sino porque eso es lo que dice la palabra del Señor, la Biblia. Que para entrar al reino de los cielos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Y dice muchas, no algunas, muchas. Es necesario pasar por las tribulaciones. Es necesario ser probado. Es necesario pasar por el desierto. Es necesario. No podemos pedirle a Dios que nos saque de la prueba, que nos saque del desierto. Tenemos que decirle al Señor, Señor, danos fuerza. Dame fuerza para yo poder pasar aprobada esta prueba, Señor. Esto que tú estás permitiendo que yo viva, que pase. Dame la fuerza, Señor. Y forma en mí lo que tengas que formar. Porque cuando alguien pasa una prueba, no es el mismo. Cuando alguien es aprobado en una prueba, cuando pasa ese desierto, no es el mismo. Porque no va a ser en vano. Dios allí está cambiando, Dios allí está formando. Dios allí está transformando. Entonces la persona no vuelve a ser la misma. Hay cambios, hay cambios. Y a la final eso se convierte todo en bendición, como pasó con Job, que Dios le dio el doble. Entonces alégrese cuando usted esté pasando por pruebas. Alégrese. El momento es de tristeza, el momento es fuerte, porque no es fácil. Pero crea que cuando todo termine, solamente el tiempo Dios lo sabe, va a venir la bendición. Entonces alégrese. Porque cuando usted está pasando por prueba, es porque Dios después de eso va a derramar su bendición. Porque usted no puede recibir la bendición de Dios si antes no es probado, si antes no es pasado por prueba. Cuando usted Dios le va a dar algo, primero usted tiene que ser probado antes de recibir. Vemos que el pueblo de Israel, antes de llegar a Canaán, que fue la tierra prometida, ¿qué pasó? Primero tuvo que pasar por el desierto, primero. Y así mismo nosotros también. Cuando ya recibimos una bendición, es porque pasamos por un desierto. Ya ahí tenemos que aceptarlo porque no podemos cambiar eso. ¿Por qué no lo podemos cambiar? Porque eso es lo que enseña la Biblia. Y tenemos que vivir la Biblia. Por algo somos hijos de Dios. Por algo somos cristianos. Seguimos a Cristo. Amén. Pero créanle al Señor
Aférrese al Señor. Pase lo que usted está pasando, no importa lo que usted esté viviendo, lo que esté pasando, aférrese al Señor. Dice la Biblia que separados de Cristo nada podemos hacer. Aférrese. El Señor va a estar con usted y el Señor le va a ayudar en todo. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que es fiel, justa y verdadera. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros a 100 por uno. Y sellamos tu preciosa palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.